Ahora vamos a empezar con esta metodología del planeamiento paisajista. Esta metodología consta de 5 etapas generales que algunas se realizan a campo y en gabinete, como es el cuerpo informativo, y después el resto de las etapas se realiza puramente en gabinete. Es decir, que al campo vamos a ir una sola vez o la menor cantidad de veces que podamos. En esta primera etapa de cuerpo informativo, vamos a tener que tratar de hacer la reunión de antecedentes, reunir la mayor cantidad de información posible en cuanto a la finalidad y el futuro de ese espacio y en cuanto a las características de la zona. Dentro de este cuerpo informativo vamos a ver aspectos que están vinculados con el espacio a planificar y algunos aspectos que van a estar vinculados con la función que va a cumplir ese espacio. Respecto a estas cuestiones que están vinculadas con el espacio a planificar, vamos a ver una caracterización de la ciudad, características edafoclimáticas, donde vamos a estar viendo la influencia de factores ambientales. Hacemos un relevamiento del entorno para ver cuáles son los factores del entorno del espacio que nos pueden estar influyendo y un relevamiento del sitio, donde vamos a lograr constituir un plano de relevamiento. En cuanto a este relevamiento del sitio, nosotros vamos a hacer relevamiento de elementos naturales, de elementos artificiales y todo eso lo vamos a volcar en un plano de relevamiento. ¿Cómo vamos a proceder? Cuando tenemos pequeñas y medianas superficies, es decir, por ejemplo, una superficie menor a las 5 hectáreas, con poca complejidad, por ejemplo, de relieve o desniveles, vamos a utilizar instrumentos simples, como por ejemplo una cinta métrica, vamos a utilizar estacas o podemos llegar a utilizar algún nivel de albañil para realizar el relevamiento. Pero cuando pasamos a superficies mayores a las 5 hectáreas, ya tenemos mayor complejidad, podemos tener, por ejemplo, complejidades de relieve, como puede ser el casco de una estancia, por ejemplo, ahí ya vamos a utilizar un instrumental más complejo. Podemos estar ayudándonos de imágenes satelitales, de GPS, nos pueden estar sirviendo los drones, teodolitos también. Entonces dijimos que en esta etapa de cuerpo informativo íbamos a realizar el relevamiento que tenía una etapa campo. Entonces lo que vamos a hacer cuando llegamos al sitio, vamos a realizar un croquis. Ustedes vieron la semana anterior que el croquis era un dibujo a mano alzada. Entonces en este dibujo a mano alzada vamos a tratar de representar la forma aproximada del terreno, la ubicación relativa de algunos elementos naturales y artificiales. Entonces vamos a tomar medidas, vamos a acotar, por ejemplo, si tenemos un árbol, a cuánto está distanciado del límite del terreno, por dar un ejemplo, y anotamos esa medida. Eso va a ser lo que va a caracterizar al croquis. Una vez que nos fuimos del campo y tomamos toda la información que necesitábamos, en el gabinete vamos a llevar toda esta información a un plano de relevamiento. Entonces lo vamos a hacer en dibujo definitivo y le vamos a dar una escala. Que sea en dibujo definitivo significa que también vamos a estar usando toda la simbología que vieron la clase pasada, tanto elementos naturales como para elementos artificiales. Entonces, cuando estamos en el campo haciendo el relevamiento y estamos viendo los elementos naturales, nos hacemos rápidamente una planillita como esta, donde tomamos el nombre de la especie, le podemos estar midiendo el diámetro de la copa, la forma de la copa, la altura que tiene, todo esto, datos actuales. Y muy importante conocer el estado. Por ejemplo, podemos tener plantas que hayan sido tiradas por el viento, plantas que presenten estados avanzados de pudriciones. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para decidir qué vamos a hacer a futuro con esas especies, si las vamos a dejar o es necesario removerlas. Lo mismo vamos a hacer con los elementos artificiales. Vamos a listar todos los elementos artificiales que hay, las medidas que tienen y lo fundamental, el estado, si es bueno, si es malo y la ubicación que tiene dentro del terreno. Entonces, una vez que prestamos atención a todas estas cuestiones,
nosotros logramos constituir el croquis de relevamiento. Una vez que nos vamos a gabinete, tratamos de pasar ese croquis utilizando una escala a un plano de relevamiento. El plano de relevamiento es el que va a tener escala y rumbo y va a contener todos los elementos que existen actualmente en el terreno que yo voy a planificar. Entonces, el croquis anterior, si lo pasamos a plano, quedaría algo más o menos así si nosotros trabajamos en papel. Lo utilizaríamos en papel opaco o papel blanco. También tenemos la opción de trabajar en programas como por ejemplo AutoCAD, que tiene una presentación diferente. Esta es para mostrarles cómo sería la pantalla de trabajo de AutoCAD, que también podemos estar haciendo desde nuestras casas un anticipo del relevamiento. Si ya tenemos la ubicación del terreno, se pueden sacar imágenes de Google Earth, llevarlas a escala en este programa y hacer una especie de calcado de los elementos o de la forma del terreno. Lo podemos imprimir y nos llevamos ya una base para después en el terreno estar tomando notas sobre esa base que nosotros tenemos. Respecto a estos aspectos vinculados con la función que va a cumplir este espacio. Es decir, ¿para qué lo vamos a usar? Nosotros tenemos un terreno y una de las primeras preguntas que nos tenemos que plantear es ¿qué uso se le va a dar a ese espacio? Entonces, si este espacio es público, podemos realizar encuestas. Y si este espacio es privado, realizaremos una entrevista con el comitente, que sería quien nos contrata. Entonces, resultado de esas encuestas o de entrevistas, van a salir los requerimientos o exigencias que tenga el comitente sobre qué quieren hacer de ese espacio. También nosotros como profesionales podemos estar haciendo sugerencias y es muy importante que también tengamos en cuenta las futuras ampliaciones que pueda haber en ese espacio. Teniendo en cuenta todo eso, van a influir factores sociales, psicológicos y económicos. Y con todo ese conjunto de datos vamos a elaborar un plan de máxima, que sería simplemente la lista de todos los elementos que vamos a necesitar para llevar a cabo ese proyecto. Dependiendo de la función que tenga ese espacio, van a ser los elementos que tengamos. Entonces, simplemente lo que hacemos es hacer una lista de todo lo que vamos a necesitar. Después, la segunda etapa del planeamiento paisajista es la del programa. Básicamente, lo que se hace en esta etapa es hacer una división de actividades y estimar la superficie que va a ocupar cada una. Dijimos que podíamos tener actividades sociales o recreativas, actividades de trabajo y de servicio y actividades de uso público, siempre dependiendo del tipo de espacio en el que estemos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es estimar qué superficie nos va a demandar cada actividad. Eso sería básicamente lo que se realiza en la etapa de programa. Entonces tenemos, por ejemplo, distintos sectores y vamos a estimar, según la importancia de cada sector, qué superficie le vamos a asignar. Después llega esta tercera etapa de planteo general, donde es el momento de poner nuestra creatividad a funcionar. Esta etapa consta de varias subetapas. La primera de ellas es la etapa de plano base. El plano base surge a partir del plano de relevamiento. Este plano de relevamiento que yo les estoy mostrando ahora es el que construí luego de haber hecho el croquis y lo pasé a plano con escala. Entonces, este plano me está mostrando todos los elementos que se encuentran actualmente en el terreno. ¿Se acuerdan que de todos los elementos que relevamos en el terreno también habíamos tenido en cuenta el estado y la ubicación relativa? Y por otro lado, también habíamos averiguado la función que iba a cumplir el espacio y los requerimientos del comitente. Entonces,
Teniendo en cuenta el plano de relevamiento más el programa, vamos a crear el plano base. Que el plano base lo que contiene son todos los elementos existentes actualmente en el espacio que me van a servir para el desarrollo de este proyecto. Los elementos existentes que por alguna cuestión no sirven para la función o finalidad del espacio, los vamos a sacar. Entonces, a partir de este plano, vamos a comenzar con la planificación del espacio. Por ejemplo, en este caso dejamos una plantación perimetral que servía, un tanque de agua que también era de utilidad y algunas especies que estaban en buen estado y que eran útiles para el proyecto. Lo que se veía anteriormente, que había juegos infantiles, había senderos, todo eso se quitó del plano porque no nos sirve para este proyecto. Entonces, resumiendo, tenemos un croquis de relevamiento que lo tomamos a campo a mano alzada. Nos vamos a gabinete y lo pasamos a plano de relevamiento. Y luego, de este plano de relevamiento, dejamos únicamente los elementos que nos van a ser útiles para el proyecto. Por ejemplo, en este caso, había un camino y como seguramente es un camino de tierra y vamos a cambiar el ingreso de este, por ejemplo, que sea un casco agropecuario, en el plano base ya no lo ponemos. Entonces, de ahora en más, nuestro proyecto va a empezar a desarrollarse teniendo en cuenta estos elementos existentes que me sirven para la finalidad del proyecto. Dentro de la etapa de planteo general tenemos otra subetapa que es la de sectorización primaria. Lo que se hace es dividir por sectores que tengan funciones afines y tratar de distribuirlos según accesos y según el asoleamiento. Según el asoleamiento, siempre tratamos que el sector social esté hacia el norte y el sector de servicios quede hacia el sur. Luego sigue una etapa de sectorización secundaria, donde dentro de esos mismos sectores que teníamos, por ejemplo, todo esto era sector social, vamos a definir subsectores con funciones diferentes. Si todo esto es sector social, voy a tener subsectores que tienen actividades diferentes. Y lo que hacemos en esta etapa es plantear diferentes opciones de ubicación de esos subsectores. Yo acá les muestro solo una, pero de acuerdo a diferentes criterios podemos ir generando más opciones. Después tendríamos una etapa de sectorización terciaria, que es de esa sectorización secundaria que hayamos elegido, que nos pareció más apropiada, es seguir como haciendo un zoom y ya determinar las zonas de ubicación de los elementos y sus tamaños aproximados. Esto lo vamos a hacer a mano alzada. Y comenzamos a conectar todos esos sectores mediante senderos. Entonces esto decimos lo estamos haciendo en un papel transparente sobre el plano base. Siempre seguimos trabajando con el plano base. Como última subetapa de esta etapa de planteo general, vamos a hacer el dimensionamiento y el bosquejo de la vegetación. El dimensionamiento lo vamos a hacer a escala, o sea, todos esos elementos artificiales que vamos a incorporar en el espacio, los vamos a dibujar con la forma y el tamaño definitivo que van a tener. Los vamos a orientar en los casos que haga falta y los vamos a dibujar sobre el plano base. Y lo que vamos a hacer en un papel transparente sobre ese plano base que ya va a contener también todo lo artificial en su dimensión final, futura, con un papel transparente arriba vamos a hacer el bosquejo de la vegetación. ¿Qué va a ser esto? A mano alzada vamos a plantear en masas las distintas funciones que le vamos a dar a la vegetación. Y después ahí vamos a evaluar la proporción de espacios llenos y vacíos. Sobre estos temas vamos a tener más adelante una clase específica. Entonces, si tomamos como ejemplo el plano anterior,
Se le dio una dimensión a los senderos, a los bancos, esta sería la etapa de dimensionamiento, y se pusieron la simbología de todos los elementos artificiales que va a llevar. Y después arriba, en un papel transparente, estaríamos poniendo la vegetación en masas según la función que van a cumplir. Entonces hacemos, por ejemplo, masas azules que va a haber vegetación destinada a sombra. Masas amarillas o naranjas en la función destinada a división o ocultamiento. Y por último, tendríamos la función estética para lograr un equilibrio entre espacios llenos y espacios vacíos. Después tenemos la etapa de anteproyecto. En esta etapa de anteproyecto, lo que hacemos es, de todos los elementos artificiales que en la etapa anterior definimos la medida que iban a tener, lo que vamos a hacer es plantear pautas de diseño. El diseño en sí lo podemos dejar en manos de arquitectos o personas idóneas, pero nosotros podemos estar recomendando un cierto estilo que tenga el lugar. Y lo que sí nos vamos a abocar de lleno es en la elección de las especies. De los elementos naturales vamos a ver qué especies vamos a elegir y la forma de agrupamiento. Si van a estar en macizos, en grupos o aislados. Entonces, nosotros tenemos el plano del anteproyecto y una vez que lo aprueba el comitente, pasa a llamarse plano general del proyecto. Aunque suele ocurrir que cuando tengamos el plano del anteproyecto lo presentamos al comitente y nos hace alguna objeción o querer cambiar alguna cuestión del lugar o querer cambiar algunas especies, corregimos eso y una vez que está aprobado pasa a ser el plano general del proyecto, con todas las especies que habíamos propuesto. ¿Se acuerdan que antes lo hicimos en masa según la función que iban a cumplir? Todos estos iban a ser árboles para sombra y acá iba a haber vegetación de división y ocultamiento. Y acá por último íbamos a tener la vegetación destinada a estética. Este es para mostrarles que también esto lo hacemos en AutoCAD. Cada uno en esta materia vamos a trabajar a mano. Después, si decidieran hacer la asignatura optativa de diseño de espacios verdes, trabajamos íntegramente todo en computadora y todo lo que es planos lo hacemos en AutoCAD. A esto, cuando llegamos al plano general del proyecto, tenemos que agregarle un listado de especies con sus referencias. Y llegamos finalmente a la etapa de proyecto, que también consta de varias subetapas. Una es el plano general, que es lo que dijimos recién. Ya quedó aprobado por el comitente, entonces ya se constituye como plano general del proyecto. Podemos presentar planos especiales, por ejemplo, un sistema de riego. A esta misma plaza le planteamos el sistema de riego encima en un papel transparente. También podemos estar presentando planos de detalle, sobre todo cuando trabajamos en espacios tan grandes y representamos todo eso en una hoja de un tamaño determinado. Hay cuestiones como, por ejemplo, borduras con herbáceas o arbustos, puede que no lleguen a diferenciarse bien. Entonces podemos presentar un plano adicional detallando eso, que si lo hacemos a mano, como vamos a estar trabajando en esta materia, vamos a hacer, por ejemplo, una vista en planta y su correspondiente vista en observación de las especies que serían y cómo se estarían viendo aproximadamente. Pero actualmente también lo que podemos estar haciendo es presentar un fotomontaje. Esa vista en planta la hacemos en un AutoCAD y la vista en elevación podemos estar tomando una foto real del lugar y hacerle un fotomontaje con las especies que elegimos. Este es un ejemplo de un fotomontaje presentado para jerarquizar el ingreso a un campo en Los Molles, en provincia de San Luis. Después, lo que vamos a hacer es presentar una memoria descriptiva. La memoria descriptiva
va a detallar todas las opciones técnicas o estéticas que sean, las decisiones técnicas o estéticas que se han tomado, y también va a contemplar todos los pasos a seguir para llevar a cabo la obra. Esto se hace fundamentalmente cuando, por ejemplo, nosotros hicimos el proyecto, pero no vamos a ejecutar la obra. Entonces va a venir otra persona a hacer la ejecución para que sepa todas las decisiones que tomamos sobre qué están fundamentadas. Después también vamos a hacer un cronograma de actividades donde vamos a priorizar ciertas actividades. Siempre se trata de hacer primero todo lo que sea de albañilería y dejar todo lo de vegetación para el último. Y cuando hablamos de vegetación, plantar árboles primero, luego arbustos y por último venir con las herbáceas. Y lo más importante es presentar un presupuesto y los honorarios del profesional. Eso se saca del Colegio de Ingenieros Agrónomos según la actividad que estemos realizando. Podemos estar viendo cuántas horas de campo o cuántas horas de gabinete nos llevó. Eso tiene una cierta cantidad de agros, lo multiplicamos por el valor que tiene el agro en este año y nos va a estar dando el total del presupuesto.